Bueno, pues aquí estamos para seguir en la vía del conocimiento. Ya hemos atendido la lección 4, cada párrafo, hemos hecho un resumen. Y ahora, como todavía tenemos una semanita de este maravilloso mes de abril, pues vamos a revisar alguna de las ideas, como hacemos muchas veces al final del mes, de lecciones anteriores. Y en esta ocasión nos vamos a ir a la 2, a la lección donde nos habla del deseo, la intención, el permiso y la rendición. Estas 4 llaves del reino. Nos habla de estas llaves del reino, entre otras cosas. Así que, bueno, pues pongámonos cómodos porque vamos a revisar algo que es sustancial para que ese cielo se pueda desplegar aquí en la tierra, para que ese proceso hacia el despertar se pueda hacer tangible y podamos descubrir lo que somos, podamos habitar esa luz, esa intemporalidad, ese lugar que está más allá de la forma. Así nos empieza diciendo esta lección que tiene que haber una voluntad a renunciar a tener razón. Empieza desde esta manera para que no sigamos, vamos a decir, enriqueciendo a un intelecto, afianzando un sistema de creencias, nutriendo esa memoria que establece archivos con información que cree que es útil. Voluntad de renunciar a invertir en tener razón. Porque ya a estas alturas podemos descubrir que hay como 2 líneas, vamos a decir, de trabajo. 2 líneas en las que nosotros nos podemos expresar en el mundo. Podemos habitar. Podemos estar como en ese patrón habitual de gestionar con atención, controlando las cosas y propiciando que todo se manifieste en relación a la línea que queremos que se manifieste. O podemos habitar esa otra línea que es la del corazón. Esa línea que atiende sencillamente este momento. Que descubre que hay otra manera de estar aquí. Que, digamos, tiene esa voluntad, porque es una voluntad, es una decisión. Es como decides, bueno, pues no me apetece, pero voy al gimnasio esta mañana. Luego cuando vas dices, menos mal que vine. Pues esto es así, porque esa mente que quiere tener razón no quiere soltar el control. No es algo que nos van a hacer de repente y va a decir, mira, qué bien. No, eres tú diligentemente, libremente, la que elige, el que elige habitar ese otro lugar. Entonces, cuando sueltas la necesidad de tener razón, pues de repente pues hay en ti hay otra manera de atender cada momento. Y sobre todo se empieza se empieza a sentir esa frecuencia de realidad, esa claridad, esa alegría natural, porque se suelta el tiempo, se suelta el miedo, se suelta el futuro, se suelta el pasado. Y no quiere decir que no atiendas las cosas del mundo. Sí, las sigues atendiendo, pero desde esa otra frecuencia. Pero tiene que haber una voluntad. Por eso nos dice voluntad de renunciar a invertir en tener razón. Tienes que estar dispuesto a eso y aplicarte
y a indagar. Porque cuando uno empieza a soltar la razón, se encuentra como vulnerable. Puede parecer que entramos en un espacio que no controlamos, ¿verdad? Pero es ese mismo espacio que tienen los bebés cuando ven su mano y se asombran porque no saben lo que es. Pero ahí no tienen miedo, ahí tienen conciencia. Y aunque parezca que son, digamos, vulnerables, no lo son. Es la razón la que nos dice, no, no, pero es que claro, hay que ocuparse de esa criatura y hay que hacerle cosas. Esa criatura está atendida y si no estás tú, está la otra persona. La vida nos atiende, siempre. Que eso también tiene mucho que ver con esta manera de atender ese otro lugar del corazón. Confías y todo se resuelve. Confías y todo te viene. Lo que necesitas, dispones. Es locura para la razón, es locura para el ego, sin duda. Pero a estas alturas ya sabemos, ¿no? Todas estas cosas. Y entonces también nos dice que queramos pensar por encima de todo con la mente de Dios. Y es tan sencillo como ante cada circunstancia, ¿qué es lo que Dios aquí haría? Padre, madre, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que diga? Y entonces ya no uso por muy catedrática que sea esa mente, por muy experimentada, no, es que yo me sé el curso de milagros de memoria. Ah, bueno, ¿y de qué te sirve eso? Para que me lo digas. No te lo he preguntado, no necesito saberlo. No tenemos que argumentar con nuestras ideas, ponerlas encima de la mesa para decir, oye, que te estoy hablando yo y yo sé todo esto. Al final todo eso no hace falta, no cuenta, no es necesario. Solo es necesario que tú brilles donde estés, pero no para que el otro se dé cuenta. No importa. Al final cada uno percibimos lo que queremos percibir y por mucho que uno diga, pues el otro entenderá lo que quiera entender. ¿Qué más da lo que uno piense? Por eso, aunque esa mente sea catedrática, se puede hacer a un lado. Y pensar con la mente de Dios es preguntar, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Y empezamos ahí a descubrir que hay una voz, que ya a esas alturas supongo que lo has descubierto, ¿verdad? Esa mente de Dios está ahí disponible y se expresa a través del Espíritu Santo, de los ángeles, de los amigos y hermanos que siempre nos acompañan y que ahora están con nosotros, como lo están siempre, solo que lo descubrimos cuando realmente nosotros quitamos esa manera. Es como, uff, no, gracias, razón, gracias, intelecto, pero descansa un poco. Descansa un poco y confía en mí. Dispuestos entonces a crear un vacío interior. Es ese como noble arte de la meditación. Atender el espacio interior. Poner la atención en ese lugar y descubrir que hay ahí
hay una energía. Más allá de lo que piensas, más allá del tú que crees que eres. Entonces, creas ese espacio, o sea, porque sueltas, vacías la copa de pensamientos, de identidad, y entonces te sitúas aparentemente en una especie de vacío, abismo, pero en ese momento descubres que eres sostenido. Eres sostenido. Empiezas a habitar esas otras dimensiones. Empiezas a descubrir que hay otra manera de estar aquí. Que tú eres mucho más que lo que puedas pensar. Incluso mucho más que el cuerpo que usas. Y esa es la invitación para que camines por esta tierra despierto y en paz, conectado, porque es ahí, en ese vacío interior, soltando la razón, sintiendo esa fragancia divina, esa guía intuitiva. Sueltas lo que crees que tienes que hacer, conseguir, y te limitas a estar presente, honrando esa frecuencia divina. Esta es la propuesta para que puedas estar disponible al servicio, no para crear un entorno armonioso y brillante, no, para que estés en la misión por la cual has venido aquí a la tierra, porque tú has venido por compasión. Si estás aquí escuchando, sintiendo esto, sabe que tú has venido por compasión. Podías haber elegido no venir. Y dijiste, venga, voy a echar una mano. Y ahora empezamos a recordar, ahora empezamos a abrirnos, ahora empezamos a sentir esa, digamos, misión, ese propósito. Y el propósito se cumple cuando empezamos nosotros a recibir, a despertar, a realizarnos en ese abismo aparente. Cuando soltamos el patrón de la mente, intelecto, egoico, humana, que cree que tiene que sobrevivir, que cree que tiene que incluso compartir la espiritualidad. Crea lo que crea, por ahí no es. Me hago a un lado y despierto, me hago a un lado y soy, me hago a un lado y permito, me hago a un lado y amo. Y esto se establece con facilidad cuando aplico estas llaves del reino. El deseo, la intención, el permiso y la rendición. Y recordamos que el deseo, sabrás que es la lección 4 de la vida del corazón, donde se habla claro de lo que es el deseo, para descubrir ese hilo que nos une con la fuente, ¿verdad? Cuando empiezas a perdonar, neutralizando todos los deseos digamos, de la persona, de esa identidad, cuando empiezas a mirar qué es lo que deseas para dejarlo que se manifieste, pero sabiendo que es neutro finalmente, pero no queda ahí adherido como contraído para que no se exprese y cuidado que no se me note y cuidado que no se me vea el plumero. No, empiezas a abrir interiormente. Es como una manera de oxigenar el espacio interior de pensamientos que generan emociones y estados. Empiezas a permitir los deseos, sin ponerles la filosofía que el deseo es malo, porque el budismo y porque la Advaita y porque no sé qué. Todos esos también son pensamientos que
que pueden ser soltados. Pertenecen al ámbito de la razón. No hace falta que se mantengan ahí. De hecho, se tienen que soltar para que pueda uno vislumbrar lo que estamos aquí compartiendo. El deseo permite, no el deseo en sí, sino abrirte al deseo, permite que puedas descubrir el propósito del alma, que es un deseo. Nos dice que nada se hace sin deseo. Al final nos movemos por el deseo, nos casamos porque queremos tener una familia, queremos tener hijos, y así con todo. Hay un movimiento hacia eso. Bien, pues permitimos también que el deseo del alma de despertar, de manifestarse, pues se haga tangible. Es la finalidad. Es lo que nos vincula con el deseo también del alma, que también tiene esa, digamos, querencia de despertar aquí en la tierra. Y entonces tiene que haber deseo, tiene que haberlo, pero no puede ser inventado. Esta también es una manera muy, si en psicología se pudiese atender esta propuesta, sería muy reveladora porque ayudaría a muchísima gente. El mirar y ver cómo están ahí todas esas ideas, todos esos quereres, todos esos deseos. Dejar que se respiren, dejar que se expresen, que se vean, que salgan a la luz, aunque sea solo en ti. Y entonces que se vaya oxigenando, que se vaya moviendo. Y eso nos dice que hay una tubería que está como oxidada y se empieza a limpiar, empieza a ensancharse y entonces empiezan a fluir los líquidos vivos, empieza a moverse todo, ¿no? También nos lo hablaba con el perdón, ¿no? Empezaba con el perdón en la lección 3 y luego pasaba a la 4 y seguía con esa idea, ¿no? De fluir. Entonces es necesario, tiene que haber deseo. Y entonces en esta mirada te das cuenta como está este patrón psicológico de autorreconocimiento de cuáles son tus deseos. ¿Por qué estás en la espiritualidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que realmente más quieres? Y entonces vas descubriendo a esa identidad, vas descubriendo a esa, ¿cómo se dice? A esa inconsciencia tan activa que está generando toda nuestra realidad. Es un punto muy fundamental para que el despertar sea, digamos, tangible. Miras y descubres todos los patrones que están ahí activos. Y cuando los descubres, cuando eres consciente, puedes elegir de nuevo. Puedes decir, ah, mira este deseo. Fíjate todo lo que me ha producido, ¿no? Este deseo no mirado, no expresado, no respirado, ahí contraído, cómo me ha ido atascando durante tantos años, haciendo que se repitiesen las mismas experiencias, con relaciones, con trabajo, con situaciones de vida. Entonces es muy importante, la práctica del deseo la plantea en la lección 4, tampoco vamos a hablar mucho más de ella, ya la hemos visto y sabes la lección dónde está para que la puedas revisar, yo te la aconsejo porque es algo también importante, con esa práctica de levantarnos por la mañana y ver qué es lo que más deseo. Y apuntar también una vez al día en un papel, dedicar unos 10 minutos. Y sobre todo, después de que todo se haya movido, que uno se haya visto, que se haya empezado como a descubrir a esa identidad que no somos, que no somos. Poder descansar un minuto y volver a preguntar qué es lo que más deseo. Y esperar, porque ahí hay algo en ti que responderá. Hay algo en ti que responderá.
empezamos a conectar con esa voz. Y así, cuando empezamos a descubrir esto, la segunda de las llaves, la intención, es la que nos mantiene en el tiempo con esa frecuencia, con ese deseo activo. No se trata de descubrirlo, vale, ya está, y ahora sigo con mis asuntos. La intención nos mantiene en el tiempo, conectados con esa fuerza que ha surgido ahí, con ese deseo que empezamos a vislumbrar. Incluso con otros pequeños deseos. A lo mejor el helado ya no es tan malo. Porque recordar también lo que nos ha dicho, cuando uno vibra en el amor, no hay nada que le afecte. Nada, absolutamente. A Yeshua no le afectaban los leprosos, no le contagiaban. Incluso él los curaba. Estamos aquí hablando de una manera de estar en el mundo donde los llamados milagros se multiplican cuando conectas con esa otra mirada, con la conciencia que está unida a la fuente y se manifiesta creativamente en relación a lo que tú quieres elegir pensar. Esto es lo que usa esa línea de la nueva era, esa mentalidad positiva de crear abundancia y tal, pero lo hace el ego. Y al final no funciona, aunque vayan apareciendo cosas. No funciona, no es por ahí, es desde el alma. Y para descubrir el alma tienes que descubrir lo que desea la mente racional. Gracias. Y ahora ver lo que desea el alma. ¿Qué es lo que mi alma desea? Y entonces conectado ahí, empiezo a manifestarlo a través de la intención. Mantengo esa intención con ese deseo. La mantengo. Hoy, mañana, pasado. Y entonces nos habla del permiso. ¿Por qué? Porque en esta intención de traer el cielo a la tierra, que finalmente es lo que tu alma quiere ser libre, quiere expresarse, quiere ser, quiere hacerse tangible, pues se va a necesitar el permiso, porque con esta dinámica, con esta fuerza, los anillos de miedo se van a ir sucediendo, las situaciones en la vida se van a ir mostrando para que realmente vean si tú estás realmente ahí. Si tú quieres la paz, pues vendrán situaciones de guerra, vendrán situaciones complicadas. Y en esas situaciones complicadas, pues a ver si te quejas y maldices o gestionas porque es una situación complicada, a ver cómo la resuelvo, y te pierdes atendiendo que es una situación complicada cuando no lo es, cuando nada es complicado. Cuando nada en estas circunstancias, pase lo que pase, es un error, es malo, es feo o no tiene que estar ahí. Cuando llegues al punto en que las circunstancias sean neutras, y para eso el permiso es esencial. Porque lo único que tienes que hacer es permitirlo, permitirla. Adelante. Creo que lo comenté el otro día, ¿no? Iba andando y me tropecé con la cordonera. Se enganchó, casualidad, con un ganchito que tiene mínimo, con un lazo que justo estaba el nudo hecho. Y me dio un tropezón y cayó todo el cuerpo y me hice sangre aquí y aquí en el dedo y en la rodilla. Tengo todo este hombro dolorido. Esa situación es neutra también. Pero justo cuando ocurre, la mente, sangre chorreando. Y a ver cómo gestiono esto. A ver, ahí duele mucho.
pero voy a anestesiarme para no sufrirlo, a ver cómo era el concepto espiritual para aplicar en esa situación. Incluso a ver, ¿y por qué? Es una falta de atención, tengo que estar más atento, más presente. ¿Ves? Ahí hay un... Lo que surge es para que haga algo. ¿Y si simplemente surge para que se permita, que se perdone, que se le quite el significado? La mente enseguida empieza a hacer su gestión. Normalmente de queja. ¿Por qué? No nos equivoquemos más, no nos confundamos con procesos, maneras de ver cómo gestionamos para aprender y sortear esas situaciones. Esa situación es neutra. Permito que eso se dé. Y el permiso genera una energía en ti de presencia que bendice, que bendice. Vamos a limpiar las heridas, a atender el cuerpo, sí. Claro. Pues ahora hay que dejarlo reposado porque está ahí magullado. Bueno, pues estamos ahí unos días recostados, leyendo la vía y escuchando los pájaros. Permiso. Permiso. Es igual que perdón. No hay nada que haya que cambiar, no hay nada que haya que arreglar, no hay nada que haya que aprender ahí. Es la mente y todos los programas. ¿Qué hemos aprendido, ¿no? En esas razones, en esa mente racional que nos ha servido hasta ahora? ¿Qué es lo que hemos sanado? Si somos honestos, yo no encuentro nada y mira que he estado en lugares y en libros y talleres y retiros y todo tipo de técnicas, muchas técnicas. Finalmente siguen pasando cosas y entonces tengo que traerlas para aplicarlas. Tantos cuadernos, ¿verdad? Con tantos apuntes que quedan ahí archivados, olvidados. ¿Cómo es posible que olvide esto? Pero si esto aquí pone cómo hacer para que... Y no lo aplico. ¿Por qué no lo hago? Porque desde la mente racional, esa identidad no quiere aplicar nada de todo esto. Quiere seguir subsistiendo desde su patrón energético, donde quiere seguir manifestándose. Es una especie de ente vivo que no quiere morir. Y es natural que no quiera morir. No estamos hablando de que matemos a nadie. No, al final el ego es acogido. Al final el ego es atendido. La única diferencia es que ya no estás abducido como él, gestionando desde su mirada miope dentro de su caja de zapatos, queriendo entender el universo. No, ahí vas despertando a la realidad del alma que eres y reconociendo al animalillo egoico que está ahí con toda su película, ¿no? El actor principal de tu historia que ahora mismo reconoce que es actor. No es el protagonista. Entonces el permiso es esencial porque con este deseo mantenido en la intención, el mundo se empieza como a manifestar para que tú despiertes de verdad. Y lo único que tienes que hacer es permitir lo que ocurra. Por eso muchas veces en este camino espiritual, los que lleváis tantos años y que siguen pasando cosas y que uno no está del todo bien, que sigue todavía ahí, no lo entiende. ¿Por qué no despierto? ¿Y por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Cómo puedo hacer para que no pasen?
¿Cómo puedo hacer para que pasen las cosas alineadas? ¿Cómo puedo hacer para que pase todo bonito? Si yo lo que quiero es ayudar a los demás. Sí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Yeshua ben Yosef. Fíjate lo que podía haber generado, digamos, su vida armoniosa, abundante, pacífica, alineada. ¿Qué civilización podía haber creado, ¿no? Como una especie de Roma, con una serie de leyes, con una serie de condiciones de vida, de alcantarillado, de juegos, de teatro, tantas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Atendió las cosas más terribles que se pudiesen manifestar. Y no es que manifestamos cosas terribles, no, pero es necesario que para que se dé ese perdón, esa expiación, podamos neutralizar todo lo que pueda ocurrir. No estamos aquí para que ocurran cosas que bajo nuestro criterio son buenas, aceptables. Estamos aquí para neutralizarlas, permitiendo que todo se manifieste. Pero cuando se manifiesta algo que tú crees que es malo, es como una especie de dragón que tú ves que viene a por ti, pero cuando tú lo permites y lo miras, cuando llega hasta ti, se disuelve. O te das cuenta que era de papel, era un dibujo, no era real. Mientras huyas de él o hagas cosas para que no aparezca, pues ahí sigue. Ahí sigue. Y seguirá. Por eso el permiso es tan importante. Permite, adelante con todo. Y desde esa guía tú tendrás también la claridad. No se trata de que permitas si hay alguien a tu lado, ¿no? Como decía una amiga hace poco. Bueno, estoy en una situación que ha aparecido una tercera persona en nuestra relación y yo estoy permitiendo porque soy la permitidora, porque aquí lo pone en la vía y entonces gestiona la situación como... No, a veces el permiso también es soltar un mamporro. El permiso también es permitirte a ti expresar lo que quieres expresar. No se trata de permitir las cosas que hay ahí y yo por dentro estoy que me estoy consumiendo. No, en ti hay un no, permítetelo, dile a ese no, no, se acabó. Eso también es permiso. Hay una gestión muy fácil que se da desde esa línea que descubres cuando sueltas la razón. Aparece el corazón y se expresa, aparece la guía y te lleva. Te lleva hacia los espacios donde seguramente habrá rechazo y habrá miedo. Miedo a expresar, miedo a decir, miedo a hacer. Sí. Pero el miedo solo es un estado muy, ¿cómo decirlo? Muy vaporoso. El miedo se suele quitar cuando nos decidimos a dar el primer paso. Es como me da miedo hacer un viaje largo, caminando, voy a hacer una peregrinación y no se plantea los días, la comida, la noche, no sé cuántos. Pero cuando te decides y das el primer paso, ya se ha disuelto, ya se terminó. Luego das otro paso y otro paso, mientras la mente está ahí. Pero tú decides, no esa es la intención. Un paso, luego otro paso, luego otro paso. Ya está, solo es eso. Bueno, y vamos a terminar hablando de la rendición. Este vídeo puede ser un monográfico sobre las 4 llaves del reino. En otro vídeo pues seguiremos con esta lección que, como veis, bueno, no hemos hecho más que empezar con ella. Ahí hay mucho más, hay mucho más. Pero más allá de ver todo lo que hay, pensando que necesitamos más,
En realidad con esto que hemos compartido sería suficiente y en su aplicación poder realmente despertar. La rendición es la consumación de las llaves del reino. Al final estás rendido, pero no sumiso, rendido a la vida, a la inteligencia de la vida, al flujo de la luz que fluye a través de ti, al movimiento que se expresa en la respiración, que a través del cuerpo, conectado con esa luz, con esa fuente de amor, pues va haciendo. Esa es la rendición. La rendición es que la mente racional se rinde. Ya empieza esa cátedra. No, gracias, no hace falta. ¿Por qué? Porque conectas con esa fuente de luz, desde la cual no hay interpretación. Ah, claro, desde la fuente de luz yo seré especial, brillante, y los demás lo verán. No, no es por ahí, no es por ahí, no es por eso. La rendición se da cuando descubres que a través del permiso todo se mueve de una forma muy alineada. El permiso también hace que tú hagas, no te quedas inactivo. El permiso hace que tú también te permitas expresar y hacer lo que realmente sientes, quieres. Te rindes a el control, ya no hay control, ya no hay miedo. Y también nos habla de la humildad, porque cuando se genera eso, a través de ti se empiezan a dar, a manifestar cosas que pueden, vamos a decir, ser como wow, muy floreadas a lo mejor, ¿no? O a veces extravagantes, ¿no? Como decía Yeshua. Pero sabes que tú no eres el hacedor, que es a través de ti como canal. Por eso es necesaria la humildad. También nos habla de ella. Bueno, pues este regalo que nos hace Yeshua, en forma de estas palabras, pues aquí queda para todos, para mí también, para que podamos aplicar esta manera de soltar esa razón, ya no intervenir, ya no invertir tiempo ni energía en querer tener razón, en que pensemos por encima de todo con la mente de Dios, que antes de decidir cualquier cosa que preguntemos, que preguntemos, que preguntemos. Disponernos a ese vacío interior, que es disponernos a soltarnos a nosotros, hacernos a un lado y respirar en ese vacío aparente, en ese silencio inmenso. Bueno, pues seguimos entonces, nos veremos empezando la lección 5, el próximo vídeo, la próxima semana. No descuides la 4, no descuides este mensaje de hoy y mantente ahí. La tierra ya no esperará a que el Hijo del Hombre despierte, ya no esperará mucho más. Así que usemos el tiempo sabiamente para despertar en cada momento, en cada paso, en cada decisión. Gracias Padre, Madre, Fuente, gracias Yeshua, gracias ángeles, gracias guías, gracias Espíritu Santo. Y gracias a ti, hermana, hermano, amiga, amigo, por vibrar conmigo y hacer juntos este círculo de luz. Celebremos lo que somos. Chao.